Antes de abordar estos 3 puntos, debemos decir que la confesión que distingue a un cristiano de cualquier época y en cualquier lugar es la confesión que hacemos de que Jesucristo es el Señor. Esa es la declaración o la confesión que nos identifica como cristianos. Al decir que Jesucristo es el Señor, afirmamos que Él es Dios, que es soberano sobre todas las cosas. Y por supuesto, entre esas todas las cosas están ciertamente nuestras vidas. Esa confesión le costó la vida a muchos cristianos en el primer siglo. En el primer siglo, los emperadores romanos exigían un juramento de lealtad de todos sus súbditos, quienes debían confesar: César es el Señor, dándole a César la categoría divina que pretendían tener. Los cristianos, muchos de ellos, sufrieron el martirio por negarse a cumplir esa orden. En su lugar, ellos proclamaban el primero de los credos cristianos: Jesús es el Señor. César no es el Señor, Jesús es el Señor. Llamar a Jesús Señor era una postura radical desde el punto de vista de los romanos, pero también lo era desde el punto de vista judío, porque ese título de Señor, Adonai, en hebreo, era el título dado a Dios mismo en el Antiguo Testamento. Decir entonces que Jesucristo es el Señor es decir que Jesucristo es Dios. Para poder hacer esa confesión se necesita tener fe. Para poder hacer esa confesión se necesita tener una convicción plena de que esto es una verdad. Y para tener esa convicción se necesita tener evidencia. Esa es precisamente la razón de ser, el objetivo del Evangelio de Marcos, al igual que el de Mateo y el de Lucas y el de Juan. Los 4 fueron escritos para proveer evidencia clara, evidencia consistente, irrefutable, abrumadora, acerca de la realidad de que Jesucristo es Dios. Juan resume este objetivo, no solo de su evangelio, pero de los 4, en el capítulo 20, los versículos 30 y 31 de su libro. En Juan 20, 30 y 31 leemos lo siguiente: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Es decir, no todo lo que hizo Jesús se escribió en los evangelios, pero lo que se escribió como evidencia de que Él es el Cristo, el Hijo de Dios, para que al analizar y creer esta evidencia tengamos vida en su nombre. No me refiero a vida temporal, estamos hablando aquí de la vida eterna. Y Marcos deja clara esta realidad desde el mismo primer versículo de su libro. Esta realidad de que Jesucristo es Dios. Porque él empieza su evangelio en el mismo primer versículo, estableciendo que lo que está a punto de relatar es el principio del evangelio de Jesucristo, y luego agrega que el Hijo de Dios. Y a partir del versículo 2 se dedica a exponer la evidencia para demostrar esta afirmación.
empezando con la profecía aquella acerca del heraldo que anunciaría la llegada del nuevo rey. ¿Se acuerdan que fue el primero, o más bien el segundo mensaje que tuvimos del Evangelio de Marcos? Aquel con el que tratamos de explicar cómo es que esta profecía de Marcos apunta hacia el heraldo del nuevo rey, Juan el Bautista, que iría delante de él proclamando la llegada de este nuevo rey. Entonces, desde el mismo, él en el versículo 1 dice: voy a contar la historia de Jesucristo, el Hijo de Dios. Voy a narrar el Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y a partir del versículo 2 empieza con esa narración. Y lo lleva desde la profecía hasta el Calvario, con su muerte expiatoria que nos otorgó la vida eterna, y después su gloriosa resurrección que aseguró esa vida eterna para nosotros. Una evidencia clara, concisa, abrumadora, para que quien la crea confiese con su boca y crea en su corazón que Jesucristo es Dios, tenga asegurada la vida eterna. Esa es la condición. Para obtener la vida eterna debemos confesar con nuestra boca y creer en nuestro corazón que Jesucristo es, dice Marcos, el Hijo de Dios. Pero cuando la Biblia señala que Jesús es el Hijo de Dios, se refiere no solamente a esa relación filial que hay entre la primera y la segunda persona de la Trinidad. Ciertamente apunta a esa realidad. Pero cuando la Biblia dice Jesucristo es el Hijo de Dios, lo hace también en relación a la igualdad que hay entre Jesucristo como la segunda persona de la Trinidad y Dios Padre, que es la primera. Es decir, que cuando la Biblia usted lea Jesucristo es el Hijo de Dios, es como si la expresión Hijo de Dios equivaliera a un signo de igual a. Cuando la Biblia dice Jesucristo es el Hijo de Dios, es como si la Biblia estuviera diciendo Jesucristo es igual a Dios. Jesucristo es Dios. En esas dos direcciones apunta esta expresión bíblica: Jesucristo es el Hijo de Dios. Cuando la Biblia se refiere a Jesús como el Hijo de Dios, repito, esta Hijo de es como si usted viera un signo de igual a. Nosotros, siendo iluminados por el Espíritu Santo, hemos analizado esta evidencia que presentan los evangelios y la hemos aceptado, haciendo de Jesucristo el Señor de nuestras vidas. Él y solamente Él es nuestra esperanza de vida eterna. Él y solamente Él es el objeto de nuestra adoración, tanto en forma personal como corporativamente. Por Él es quien nos reunimos cada semana en este lugar para darle la honra, la gloria, el honor, la adoración que solamente Él se merece. Porque hemos aceptado esa evidencia, es que vivimos cada día de nuestras vidas en obediencia a lo que ordena su palabra. Todo porque un día tuvimos acceso a esa evidencia que los evangelios proveen y fuimos convencidos por ella de que Jesús de Nazaret no solamente es un hombre iluminado, fuimos convencidos de que Jesús de Nazaret no solo un profeta que tenía poderes sobrenaturales. Hemos sido convencidos de que Jesús de Nazaret no era solamente un rabí que por algún tiempo tuvo influencia sobre algunas personas en algún lugar remoto, allá al inicio de la era cristiana. Hemos sido convencidos de que Él es Dios mismo, la segunda persona de la divinidad, que vino a este mundo a redimir a su pueblo y a asegurarnos un lugar de eterna bienaventuranza en su reino.
Eso hemos creído, al ser expuestos a la evidencia que los evangelios presentan. Hemos sido iluminados por el Espíritu Santo, hemos analizado con nuestra razón, con nuestro entendimiento, las evidencias que presentan los evangelios y las hemos creído y nos hemos apropiado de ellas. Y por eso es que somos cristianos. Y por eso es que confesamos: Jesucristo es el Señor. Jesucristo es Dios. Hemos visto hasta ahora solamente un poco más de 2 capítulos de Marcos. Apenas vamos en el capítulo 3, versículo 7. Es todo lo que hemos avanzado. Pero en tan poco material encontramos ya una evidencia contundente del poder de Jesucristo, por ejemplo, para sanar enfermedades, para librar a los oprimidos por los demonios, para crear incluso miembros en aquellos que los habían perdido por algún accidente y que habían permanecido inválidos toda su vida quizá. Hemos visto el poder que Jesús tiene para crear nuevos miembros en aquellos que han perdido esos miembros a causa de una enfermedad tan terrible como la lepra. En estos 2 capítulos ya tenemos evidencia de eso, de ese poder. Tenemos también evidencia no solo de su poder, pero de su autoridad. Una autoridad para llamar gente ordinaria, para realizar un trabajo extraordinario. Una autoridad para perdonar pecados, los pecados cometidos por la gente más vil y más odiada de su pueblo. Jesús tiene autoridad para perdonar esos pecados. Autoridad también para decidir qué hacer o qué no hacer en el día de reposo. Algo que solamente Dios tiene la autoridad de hacer. Toda esta evidencia la hemos acumulado solamente al estudiar 2 capítulos del Evangelio de Marcos. Y toda esta evidencia, después de que es presentada por Marcos, es pausada. Es decir, Marcos se agarra a presentar la evidencia en los 2 capítulos primeros y al inicio del capítulo 3. Con ese ritmo acelerado, con ese ritmo dinámico que él tiene. Pero cuando llega al versículo 7 del capítulo 3, Marcos hace una pausa. Y pudiéramos decir, hasta antes del versículo 7, es como si Marcos está tomando un video de escenas de la vida del Señor Jesús. Y nos presenta una tras otra, tras otra, tras otra. Pero cuando llega al capítulo 3, versículo 7, Marcos hace una pausa y toma una foto. Toma una foto y hace un resumen de lo que hasta ese momento ha registrado del ministerio de Jesucristo. Y en esa foto podemos ver estos 3 puntos que ya comentamos. Y el primero que podemos ver es la popularidad que tenía el Señor Jesús. Mire qué dice los versículos